Génesis capítulo 2, verso 7, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Una vez más, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Libro de Job. Job, capítulo 33, verso 4. Entonces Jehová sopló en su nariz, ¿verdad? Soplo de Jehová. Job 33 también dice casi exactamente lo mismo. Job 33, verso 4, dice así: y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nuevamente, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vamos a pedir una bendición al Señor por su palabra. Señor Jesús, en esta hora nos acercamos una vez más, Señor, delante de tu presencia para pedirte tu bendición sobre tu palabra, Señor, que tú puedas darnos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que hemos traído, Señor, conforme a la necesidad actual y general, Señor. Nosotros necesitamos oír de tu palabra, necesitamos que tú nos hables directamente al corazón, Señor, sabiendo que estamos en el tiempo del fin ya, y Señor, y la apertura está comenzando a tener su marcha ya. Señor, te pedimos tu misericordia y que tú nos hables, tú tomes control y dominio de cada corazón, de cada vida, tú tomes control y dominio de mi persona, y seas tú hablando, Señor, y tú puedas hablarnos a todos en esta media mañana, y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor. Ya, pueden tomar el cielo. Un pensamiento, ¿verdad? No porque, no lo que dijo el hermano Ángel. Nuestro hermano Ángel hizo una predica, yo encontré una predica que se llama Lo viento de Dios. Creo que del 96, creo que por esa fecha. Pero esto es algo muy tremendo porque todavía estoy con el libro de la restauración del árbol noble, ¿no? Entonces podemos ver, como dice el hermano Branham, cada escritura se va entrelazando y lo único que hace es llevarnos al pie. Entonces uno observa las escrituras, el mensaje, y vemos de que toda la escritura y toda la Biblia y el mensaje se entrelazan para revelarnos a Jesucristo, para hablarnos. Jesucristo se presenta a través del mensaje en la revelación. El mensaje revela a Jesucristo en su palabra. El mensaje revela a Dios en su palabra. Y el mensaje nos trae la restauración de toda la palabra. Y entonces vemos, ya no somos como los trinitarios que veíamos tres personas, un solo Dios, sino que la palabra se es revelada, ¿verdad? Y no somos solo Jesús tampoco, porque los solo Jesús no tiene miedo de orar al Padre, porque si oran al Padre dicen que son trinitarios. Pero Jesús ora al Padre, ¿verdad? O sea, tenemos que tomar toda la palabra. Y esto es bueno, porque la palabra de Dios a nosotros se nos va revelando, ¿verdad? A través del mensaje, y luego personalmente se revela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como Jesucristo se reveló al profeta del tiempo del fin, también Jesucristo se revela a la novia del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, es el mismo mensaje. Y el profeta, cuando nos habla, dice: somos hechura suya, o sea, que somos hechos de Él y para Él y por Él, y para que podamos tener este mensaje. Ahora, podemos tener este mensaje y también podemos ser poseedor de este mensaje. Y al ser poseedor de este mensaje, el hermano Branham dice: tienen que estar las mismas señales que Jesucristo hizo ya al principio. La revelación y el poder de Dios en su palabra tiene que ser la misma que fue en el principio.
Entonces, si vemos de que volver al principio es lo ideal. ¿Por qué? Porque cuando el hermano Branham hace el relato del capitán y el capellán, cuando el capitán se está muriendo y va al capellán y dice: ¿dónde lo dejaste a Dios? Y empieza a acordarse. Y allá cuando era niño, dice, cuando iba a la escuela dominical, se empezó a acordar. Entonces volvió allá. Entonces el profeta dice: cuando uno se pierde, o cuando pierde la dirección, tiene que volver al principio. El mensaje que tiene que volver al principio. Tiene que retomar las cosas nuevamente para hacerlas bien. O sea, ¿por qué? Porque se desvió un poquito. Y el mensaje nos habla, el profeta dice que la novia del tiempo del fin, el mensaje aclama: no pierdan el paso. ¿Por qué aclama no pierdan el paso? ¿Por qué? Porque hay algo que está mal el paso. Si no, no habría una advertencia. No pierdan el paso. O sea que se perdió el paso. Se perdió la dirección. Dejaron la dirección del Espíritu, ¿verdad? Y por el conocimiento tratamos de traer el mensaje en revelación del maná escondido, ¿verdad? Según los eruditos del mensaje, ¿verdad? Haciendo cosas escondidas que son antiespirituales. Entonces no podemos nosotros tomar el mensaje y traer algo antiespiritual. Tiene que tener armonía. Génesis y Apocalipsis y el mensaje con toda la Biblia en su plenitud. Entonces la Biblia no puede contradecir el mensaje. Entonces estaría mal la Biblia si decimos que el mensaje es verdadero. Y si decimos que la palabra es verdad y se contradice con algo está mal. O sea, es nuestra interpretación la que erra, la que pierde el paso. Entonces es necesario la guianza del Espíritu Santo para tomar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede hacer de otra manera, sino ser lleno de Dios y ser guiado por Dios, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Porque eso lo dice la palabra, y yo digo amén a la palabra, y eso es la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra es mi absoluto. Entonces esa es la verdad, es el absoluto del presente. ¿Qué? La palabra es el mensaje que nos guía al buen puerto, que nos guía para que en realidad no perdamos el paso. Ahora, ¿podemos perder el paso? Bueno, aún Pablo dice que se puede perder la salvación, dice que debemos cuidar con que no sea cosa que nos deslicemos. No sea cosa. O sea que hay posibilidades. Hay posibilidades. ¿Hay posibilidades de errar? Hay posibilidades de errar. Pero la misericordia de Dios siempre nos muestra nuestro error para que nosotros volvamos al principio y podamos hacer las cosas bien. Y entonces cuando estamos mal, cuando parece que nosotros estamos mal, porque en realidad Él no nos deja huérfanos. A pesar que nosotros somos tercos, somos desleales, somos desobedientes, ¿verdad? No tenemos ganas de buscar a Dios, porque es la verdad, muchas veces no tenemos ganas de buscar a Dios, pero Dios todavía tiene misericordia sobre nosotros. Extiende su misericordia, extiende su gracia, ¿verdad? Y se revela a nosotros a través de la palabra, el mensaje y el Espíritu, y podemos venir al punto de decir: Señor, yo sé que estoy mal, pero yo te necesito. Señor, yo sé que estoy errando, estoy por ahí perdiendo el paso, pero Señor, yo te necesito. Quizás no hayas tenido ganas de venir al punto hoy, pero Señor, yo te necesito. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente, por más que esté mal, él sabe que necesita de Dios y sabe que tiene que ser levantado por Dios. ¿Y cómo hace Dios esas cosas? Es un Dios sobrenatural y hace cosas sobrenaturales. Cuando los discípulos estaban en la tierra hicieron cosas sobrenaturales. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra hizo cosas sobrenaturales. Cuando vino el mensajero en el tiempo del fin, y aún los 7 mensajeros, cada uno tuvo su porción sobrenatural, pero el mensajero del tiempo del fin fue sobresaliente. Aún fue sobresaliente, ¿por qué? Porque fue una gavilla mecida, una gavilla mecida es una muestra de lo que hay. Y si Dios nos mostró de que eso es lo que la novia debe tener, eso es lo que nosotros debemos poseer hoy. ¿Y cómo podemos poseer eso? Aferrándonos a su palabra, siendo humildes, siendo sencillos, no creyéndonos que somos autosuficientes a través de nuestro intelecto de lo que
mensaje dice. Porque ahí cuando el creyente erra, porque él cree que ya se sabe todas. Y quizá haya dones de ciencia en predicación y uno dice, qué bárbaro, te pasea por la Biblia. Pero quizás ni oran. Quizás ni se dedican, porque solamente es un don. Viene un poco de unción y ese don empieza a trabajar. Pero en lo personal, quizás ni se dedican. No se dedican a la búsqueda de Dios. Ahora, la búsqueda de Dios es algo tremendo para el creyente. ¿Por qué? Porque la búsqueda de Dios lo posiciona. ¿Cómo nos posiciona? Porque ya tenemos el mensaje, ya tenemos la palabra. Y nos entramos en posición, ¿por qué? Porque esto es espiritual. Dios es espiritual. Aún Pablo dice que la ley, la palabra, la ley, era espiritual y yo carnal. Aún la ley que es tachada como preceptos y conceptos y mandamientos, las cuales son solamente obras, y aún siendo así era algo espiritual. ¿Qué de nosotros hoy? ¿Qué de nuestra interpretación y nuestra vida? ¿Qué de nuestra forma de vivir el Evangelio? ¿Qué es nuestra forma de vivir este mensaje, la palabra? ¿Cómo lo hacemos? ¿Estamos nosotros, somos dignos de este Evangelio, de esta palabra? ¿Somos nosotros dignos de poder en realidad decir, si somos creyentes del mensaje? ¿Somos dignos nosotros de poseer esta palabra y esta maravillosa revelación de la palabra? Dios tiene que ayudarnos a nosotros y levantarnos nuevamente. Porque yo lo necesito, usted lo necesita. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que Dios nos posea en una totalidad, ¿verdad? Y ser una bendición en la familia, en el hogar, ser una bendición en el trabajo, ser una bendición con los vecinos. ¿Por qué? Porque así fueron los primeros cristianos. Así fueron todos los hijos de Dios. Y entonces los hijos de Dios en el tiempo del fin no tienen que ser otra cosa, sino solamente también de esa manera. De esa manera, desplegando a Jesucristo. Cuando las personas pueden llegar a decir, verdaderamente, esta gente es diferente y tiene algo que nadie otro tiene. ¿Y qué tiene? A Dios. ¿Y qué está reflejando? A Dios. Imágenes de Jesucristo en la tierra. Pequeño Mesías en la tierra. ¿Verdad? Pequeño David en la tierra. ¿Verdad? Cuando hablamos, el domingo pasado que hablábamos sobre la corriente de aguas, un hermano empezó a hablar, el hermano Juan Carlos Centeno, en un audio hablaba sobre David y Goliat, y el hermano que también hizo unos comentarios sobre las piedras lisas que agarró David del arroyo. Y cuando dijo arroyo ya me acordé de corriente de agua que era una. Dijo arroyo de las piedras lisas, donde habían pasado, donde habían pasado muchas aguas, donde hubo un trabajo, donde Dios estuvo moldeando esas piedras, y 5 el número de gracias. Entonces, gracias sobre los creyentes moldeándolo, decía yo. ¿En qué? En su revelación. Dios moldeándolo, quitando la parte que no va, y dejándolos como un canto rodado, no teniendo una esquina, sino redondos, ¿verdad? Una continuidad, ¿verdad? Redondo, una continuidad, no tenía una esquina y terminaba ahí, no, redondo, una continuidad, y me acordaba de una rueda dentro de otra rueda, toda la inspiración, ¿verdad? Y como es, ¿no? Que a través de eso Goliat fue derribado. ¿A través de qué? De una vida bajo las corrientes de agua, siendo moldeado por la revelación para dar el blanco, ¿no? Y entonces ese Goliat, esa enfermedad, ese enemigo, ese diablo, sea que se llame como se llame, ¿verdad? Dios nos ha dado las armas, ¿verdad? Y el profeta dice, y esa onda, la oración, dice, siendo dirigido, todo esto siendo dirigido ¿para qué? Para derribar al Goliat, a nuestro enemigo, a la enfermedad, a los problemas, a la mala
los malestares en lo personal, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ser dirigido. Entonces encontramos en la Biblia que todo tiene que ser dirigido y encontramos en la Biblia que Dios a nosotros es el que nos guía y nos moldea, ¿verdad? Y encontramos el molde en la palabra y en el mensaje de la obra, ¿verdad? Entonces es como que estamos predestinados a vivir este mensaje. Estamos predestinados a ser cortados por Dios para vivir este mensaje. Estamos predestinados a tomar de su palabra en la fe de su palabra, y tomar esta palabra y revelar a Jesucristo a aquellos que no conocen a Dios, y revelar a Jesucristo a aquellos que están mal, que son creyentes y están mal. Entonces, cuando un creyente que está mal ve a otro que está bien y lo ve que está en el Espíritu y se empieza a conectar también, y se empieza a conectar, claro, y el otro dice, amén, eso es verdad, y eso yo lo creo, y empieza a revivir, ¿verdad? Entonces Dios empieza a reavivar y a revivir lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Su Espíritu y su palabra. Dios nos ha dado su Espíritu y su palabra. Entonces es el soplo de Jehová sobre nosotros para darnos vida. Y el soplo omnipotente le dio vida. Y nosotros encontramos que en Hechos 2 también hubo un viento, como un sol. Dios sopló un viento recio que sacudió todo el lugar. Entonces aquellos que venían trabajando, ¿verdad?, en su carácter, que no podían soportar al otro, que no podían verlo al otro, que no podían estar junto con el otro en una banca, fue reducido de 500 a 120. Pero cuando vino el Espíritu Santo encontró un lugar perfecto para llenar la casa, porque llenó la casa y lo llenó a todos. Y dio las lenguas de fuego repartidas a cada uno. Luego de ese viento recio, donde había hombres y mujeres y niños. Había 120 sin contar las mujeres y los niños. Entonces hubo una manifestación de Dios en ese momento. Pero después de qué? Después del viento recio. Dios soplando de los cielos. ¿Sobre quién? Sobre los creyentes que estaban esperando la promesa y estaban creyendo que eso iba a pasar. Porque el mandato de Jesucristo fue esperar a Jerusalén hasta que sea revestido del poder de Dios. Y me seréis testigos. Finalmente a Jerusalén y en toda Judea. Entonces, ¿qué podemos ver? Que Dios sopla sobre nosotros. Aún Jesucristo le dijo al discípulo, le sopló y dijo recibir el Espíritu Santo. Entonces el soplo de Dios siempre sobre el creyente. Aún Elías dijo, él escuchó un silbo apacible, un viento apacible. Algo personal, una revelación personal, una relación personal con Dios fue eso, entre Elías y Dios. ¿Por qué? Porque vino fuego y él es fuego, Dios es fuego consumidor. ¿Verdad? Él está en las tormentas, en los torbellinos se le presentaba al hermano Abraham, pero vino un torbellino al viejo y Jehová no estaba ahí. Pasó y en el fuego que no estaba. Pero él se encontró en el fuego con los tres jóvenes hebreos, en el horno. Pero en este momento Dios se manifestó de otra forma. Entonces Dios tiene una multiforme gracia de operar y de presentarse con cada creyente. Entonces su experiencia no va a ser la misma que la de su hermano que está al lado. ¿Verdad? Porque esto es como una familia. Usted no va a tratar al mayor de sus hijos de la misma forma que al menor de sus hijos. Entonces Dios trata como un padre a cada uno conforme a la necesidad que usted tiene y conforme a su carácter. Y conforme como es usted. Ahora, ¿por qué Dios le trae esto a su vida? Estos problemas, este dolor, aquello, lo otro. ¿Y por qué? Porque Dios le está metiendo presión para ver hasta dónde aguanta. El hermano Abraham dice, cuando trabajaba en la empresa de gas, dice, cuando se probaban los caños, se los tapaba de una punta y se le metía presión por otra. Y si tenía alguna pérdida, se volvía a desarmar y volver a poner de nuevo todo. Y es lo mismo en el gas, es exactamente lo mismo.
¿verdad? Hoy si se sigue probando de la misma forma a esta forma de trabajo. Se le mete presión para ver si tiene pérdida. Y si tiene pérdida se tiene que hacer de nuevo el trabajo hasta que no tenga pérdida. Entonces, ¿por qué siempre pasamos por lo mismo? ¿Por qué siempre pasamos por lo mismo? Porque Dios nos está haciendo pasar porque estamos perdiendo, tenemos pérdida en algún lado. Entonces, hasta que usted no aguante lo que Dios le ha dado, porque a Dios le gusta probar a sus hijos. Ahora, usted dice que Él es un sanador, ¿usted lo cree? Entonces Dios va a permitir que Satanás meta enfermedades para que usted ponga en marcha esa fe. Entonces usted cree que Dios es un libertador, entonces Dios le traerá problemas. Le traerá opresiones. ¿Por qué? Porque usted cree que Dios es un libertador. Entonces usted se tendrá que parar en la palabra que usted ha creído. Y usted tiene que manifestar esa fe que usted dice tener. Y esa fe que usted dice tener, tiene que ser una realidad en su vida. Y si usted todavía sigue la misma, es porque su fe, usted ha hablado más de lo que tiene. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros somos sinceros con Dios, porque esto aún es lo que Dios le dijo al profeta, si eres sincero, ni aun el cáncer se te resiste. ¿No? Si eres sincero, ni aun el cáncer se te resiste. Entonces, es una clave tremenda, ser sincero con Dios. Ahora, Dios tiene que ayudarnos en esto, Dios tiene que proveernos a nosotros. ¿Por qué? Porque ya, lógico que tenemos, ¿cuántos años en el Evangelio, verdad? ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? Y no siempre vamos a luchar con el mismo diablo. No siempre vamos a luchar con el mismo diablo. Ese diablo con el cual siempre hemos luchado tiene que estar fuera de combate y tendrá que venir otro. ¿Por qué? Y otro más fuerte todavía. Un poder mayor. ¿Por qué? Porque cuando David estaba cuidando las ovejas de su padre, vino un oso. Y él dice, fue ese oso, y se lo tomaba y lo mataba cuando tomaba una de las ovejas. Pero después dice, el profeta dice, Dios le mandó un poder mayor, le mandó un león. ¿Verdad? Entonces no siempre fue el oso. Y luego que mató al león, luego fue y mató al filisteo, a Goliat. ¿Verdad? Siempre un poder mayor hasta obtener la victoria total. Entonces, si usted ve que primero tiene esto, después tiene lo otro, y después le pasa lo otro, después le pasa lo otro, es porque Dios lo está probando. ¿Por qué? Porque usted tiene la palabra, ¿verdad? Y aún así, estando enfermo, y si usted muere, usted está creciendo en resolución. Porque de todas maneras, si Dios llegara a permitir que uno muera enfermo, creciendo en sanidad divina, Dios nos dará un cuerpo nuevo. Porque esa es la palabra. Yo estoy creciendo toda la palabra, a pesar de las circunstancias que puedan haber en mi vida. Y usted debe creer la palabra en su totalidad, a pesar de todas las circunstancias de enfermedad, de problemas, opresiones que puedan haber en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Ahora, la palabra del hombre es mentirosa. Yo podría decirle, no, vamos a estar bien. No, porque cada vez va a ser peor. Y nosotros estamos aquí creciendo la palabra, entonces todo el infierno se vendrá en contra. ¿Para qué? Para matar esa fe en el corazón. Pero mientras nuestra fe tenga clara la palabra, ¿verdad? Quizás nos podamos sacudir para todos lados. Quizás parece que viene la fe y parece que no vamos, pero estamos ahí. ¿Por qué? Porque es por su gracia. ¿Por qué? Porque estamos creciendo la palabra y por su gracia estamos aquí todavía. Creciendo, avanzando, tratando, poniéndole el hombro, poniendo las ganas. Aunque no tengamos ganas, pero vamos igual. Sabemos que tenemos y vamos a estar. Aunque me duelen los huesos, aunque me duela esto, pero vamos a estar. Porque es digno de toda gloria, de toda alabanza, de todo honor, porque Él ha pagado el precio. Entonces, si yo sigo creciendo, un día de estos dolores desaparecerán. Entonces tengo que seguir creciendo porque un día de estos esta enfermedad desaparecerá. Tengo que seguir creciendo porque la palabra dice creer solamente. Si creer, la gloria de Dios.
¿Verdad? Porque es la palabra. Y la novia del tiempo del fin es hecha palabra. Es hecha palabra porque ella tiene a Jesucristo. Y Jesucristo es el lobo, la palabra. Entonces ella y él ya son uno. La novia del tiempo del fin es la novia, pero ya cuando uno mira a la novia está viendo a Jesucristo. Está viendo la palabra. Ahora vemos la palabra. Estamos viendo a Jesucristo. Ahora faltan las manifestaciones de Jesucristo. Porque tenemos la palabra. Y estamos creciendo y ahora faltan las manifestaciones. Esta niña que está ahí, ¿ves? Con esos problemas, Dios tiene que libertarla. Y estamos creciendo nosotros que Dios puede libertarla. ¿Verdad? Hemos creído el primer momento que esta niña ha estado en medio de nosotros. Lo hemos creído y Dios ha dado avances. ¿Por qué? Porque Dios muestra que Él puede hacer la obra. ¿En qué muestra Dios que puede hacer la obra cuando usted está enfermo y siente mejoría o usted está creciendo y luego el otro día viene el dolor y la incredulidad revive la enfermedad? O revive aquello, o revive lo otro. Que es la incredulidad. Porque un día parece que estamos creciendo porque Dios nos muestra a nosotros que su palabra es la verdad. Él nos muestra. Personalmente lo vemos, lo creemos, pero todavía falta la manifestación y que la obra de Dios se complete y sea manifiesta en nuestras vidas. Entonces, ¿qué necesitamos hoy nosotros? El soplo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vida. Las enfermedades son sinónimo de muerte. Pero cuando Él vino a morir por nosotros, Él vino a darnos vida. Él vino a darnos vida. Ahora tenemos el profeta cuando habla de la fe dice, la fe, usted es como los 25 centavos de dólar que es una barra de pan potencialmente. El mensaje de fe en nuestra victoria. El hermano Brown dice, la fe es una moneda, como una moneda de 25 centavos de dólar, que potencialmente usted tiene una barra de pan. Usted mira la moneda y tiene una barra de pan. Ahora lo que usted tiene que hacer es caminar y llegar al lugar donde está la barra y que se ha hecho el cambio, el dinero por la barra. Ahora, pero usted al tener la moneda, usted potencialmente tiene sanidad. Al tener la moneda, la fe, usted tiene potencialmente su liberación. Pero ahora falta seguir luchando. Porque el camino del creyente es una peregrinación en esta tierra, ¿verdad? Que está lleno de amarguras, está lleno de problemas, está lleno de sinsabores, ¿verdad? Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo a padecer lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque Él tuvo hambre. Él sufrió. Él lloró por su amigo Lázaro cuando había muerto. ¿Verdad? Cuando le dijeron al hermano Abraham, le dijeron, no, pero yo les puedo demostrar que Jesús solamente era un hombre. Sí, cuando lloró era un hombre. Pero cuando Él llamó a Lázaro, Él era Dios hecho carne. Y cuando tuvo hambre, Él fue un hombre. ¿Verdad? Y mandó a los discípulos a comprar comida. Pero luego Él hubo una obra que hizo antes que los discípulos llegaran. Y los discípulos le dijeron, maestro, ¿dónde comiste? Y bueno, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Es creer la palabra y ponerla en marcha. Y esto dará su fruto. ¿Verdad? Esto dará su fruto. Esta niña, como se decía, esta niña que está ahí. Dios puede hacer la obra hoy. Hoy. Ahora mismo. Pero esto es si tú crees. Si tú crees. Entonces el profeta dice, no importa la condición, dice el hermano Branham. No importa la condición.
salvación. Si usted cree. Eso es salvación. Eso es hecho. Ahora, la Escritura nos dice a nosotros, si crees, conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es no es la voluntad? Si Él murió por nosotros para darnos vida y para sanarnos y para libertarnos. Entonces esa es la voluntad de Dios, que nosotros creamos para eso, porque para eso nos puso, para que nosotros seamos un testimonio de Dios en la tierra. Y si usted quiere ver un milagro, mírese en el espejo. Y bueno, pero yo estoy enfermo, me siento así, pero es un testimonio y es un milagro en esta tierra. ¿Por qué? Porque si Dios la sacó de tantas, también Dios lo sacará de esta. Si Dios hizo milagros por allá, como es con la niña, esta niña cieguita que no tenía las cuencas vacías, y se encontró con el hermano Oral, ¿verdad? Y el hermano Oral, ¿qué haces? Estás perdida así, pero yo, ¿qué haces? Vine a ver al evangelista, vine a ver al hermano Oral. Dice, pero ¿cómo que no va a venir? ¿Para qué va a venir? Sí, porque ayer sanó a un ciego de su vista. Y yo creo que también me sanará a mí. Entonces el profeta fue conmovido, ¿verdad? Por la fe de la niña, fue conmovido. Y le dijo, ¿de qué color eran tus ojos? Y empezaron a caer como dos canicas, ¿verdad? ¿Y de qué colores? Y azules. Y bueno, y fueron azules y Dios le dio los ojos. En ese momento. Y ese mensaje que estamos creyendo nosotros. Ese es el mismo mensaje, ese es el mismo Dios que nosotros creemos que Él puede hacer lo mismo. Entonces, si hay alguna enfermedad aquí hoy, se tiene que ir. Y si hay algo que está mal, como esta niña, Satanás tiene que dejar. Y tiene que venir la restauración de Dios en la vida de esta pequeña. Y en la restauración de cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo y real. Pero ¿qué necesita Dios? Necesita que usted crea de verdad. Tenga fe de verdad en su palabra. Que usted pueda buscar esa revelación que golpee en el corazón y que por más que Satanás venga y diga, usted está enfermo, usted puede decir, Él me sanó. Yo sé que Él me sanó. Yo sé que Él me libertó. Yo sé que libertó a mi hija. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también por la fe de ellos he sanado el otro. Entonces debemos alinearnos con la palabra, no perder el paso, no perder el paso, no dejar la fe, volver al principio y volver al principio de la iglesia primitiva, ¿verdad? Porque era tan sencillo creer en Dios, ahora se hace tan complicado, ¿verdad? Porque está esto, está lo otro, está lo otro, está lo otro, muchas influencias por todos lados. Estamos en el tiempo más podrido que pudiera haber en la historia. No, la Biblia dice así como serían en Sodoma y Gomorra, serían en el tiempo del fin, y ya lo estamos viviendo. Y así como fue en el tiempo de Noé, lo estamos viviendo. Se burlan del Evangelio, mujeres con mujeres, hombres con hombres, ¿verdad? Estamos viviendo los tiempos. Y es el peor de los tiempos, ¿verdad? Pero en el peor de los tiempos es cuando Jesucristo es manifestado. En el fin del tiempo, que es el peor de los tiempos, es cuando Jesucristo se manifiesta. ¿Y a dónde se manifiestan las multitudes? En una manada pequeña. En aquellos que solamente creen la palabra en su totalidad. Dios nos ayude, ¿verdad? Dios nos ayude a nosotros. El soplo de vida. Ezequiel. Ezequiel 37. Ezequiel 37, del 5 al 10. Aquí vamos a encontrar también el soplo, el viento de Dios. Así ha dicho Jehová del 5 al 10, verso 5 al verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os iré de pie.
pondré en vosotros espíritus y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y le dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces Dios sopló también sobre el valle de los huesos secos. Sopló aliento de vida, espíritu de vida, ¿verdad? Pero el profeta era el que tenía que dar la palabra. Entonces le dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza. Di la palabra, di la palabra, hijo de hombre. Di la palabra, dice la cadena. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que si somos un valle de huesos secos, Él puede darnos vida como se lo dio a ellos. Y como hablábamos la otra vez, aquí hay 4 etapas. Los huesos se juntaron con sus huesos. Los huesos fueron cubiertos de carne. Luego la carne fue cubierta de piel. Y al último fue vida. Entonces el hermano Branham dice, cuando habla sobre la restauración del árbol novio, de los 4 mensajeros de muerte, dice también hay 4 mensajeros de vida, que es Lutero, Wesley, la restauración de los dones, Pentecostés y la palabra. Entonces acá nosotros podemos ver de que Dios le dijo: profetiza, hijo de hombre. Y entonces podemos ver de que el ángel del Señor le dijo: tu mensaje rodeará al mundo. Tu mensaje, o sea, profetiza. Di la palabra. Fue escogido, el mensajero del tiempo al fin fue escogido para traer la revelación de la palabra, para traer la revelación de los sellos, para mostrarnos lo que estaba escondido en su palabra, para juntar todos los cabos sueltos de todos los mensajeros y traerlo al creyente en el tiempo del fin, aquellos que fueron predestinados para creer este mensaje. Porque hay gente que está predestinada a no creer este mensaje. Entonces, podemos ver también en la Escritura que están los predestinados a salvación y los predestinados a condenación. Porque se están predestinados como Judas Iscariote. Entonces Dios tiene que ayudarnos a nosotros, ¿verdad? A poder encontrar ese soplo de vida de parte de Dios, que pueda soplar sobre nosotros, que pueda darnos vida y sacarnos de la condición en la que estemos. Ahora, yo no sé la condición que está, yo puedo conocerlo de arriba, ¿verdad? Usted también puede conocerlo de arriba de mí. Usted puede decir: no, pero el hermano Javier, que sí, él puede venir temprano. Usted no conoce en realidad mis problemas, mis pesares. Cada uno tiene su lucha. Cada uno tiene que luchar por mantenerse vivo en la palabra, por mantenerse parado firme en la palabra. Cada uno tiene que luchar, tiene que agarrar la espada y luchar, porque esto es una guerra. ¿Por qué? Porque aquí estamos para luchar contra Satanás del diablo y contra nosotros mismos. Porque muchas veces le echamos la culpa al diablo y somos nosotros los culpables de la situación en la que nos encontremos, ¿verdad? Y le podemos decir: ¿por qué? Porque esa es la condición, siempre fue la condición del hombre, que cuando en el Edén habían caído en pecado, cuando Dios llegó y dijo: ¿dónde está? ¿No? Dice: no, pero la mujer que tú me diste, ya le hizo la culpa a la mujer. La mujer que tú me diste, y la mujer que has hecho, ¿no? La serpiente me engañó. O sea, siempre echándole la culpa a otro, ¿verdad? Y aún muchos hermanos que se han ido a la calle: no, pues lo que pasa
fulano, echándole la culpa a otro, ¿verdad? Cuando todos fuimos culpables. Cuando nadie hizo nada por mejorar, lo único que hicieron es patear el tablero e irse, ¿verdad? Nadie se sentó a decir, hermano, ¿cuál es la solución? Pero ¿cuál es la solución? Claro, todos se enojan. Ahora, son todos muy espirituales, pero se enojan, patean todo y se van y no dan explicaciones o no quieren saber nada, o se encierran. Se encierran por más que uno le hable, no, que no. Y, o sea, ¿qué clase de creyentes somos, verdad? Pero ¿cuál es la solución hoy para nosotros? La solución hoy para nosotros es poder pararnos en su palabra. Fe en su palabra. Dice el hermano Branham, fe en su palabra es una bomba atómica contra el diablo y todo el infierno. Fe en su palabra. Entonces Dios nos ha dado a nosotros herramientas, ¿verdad? Que son las alabanzas, Él habita en medio de la alabanza a su pueblo, ¿verdad? Él nos ha dado herramientas, juntarnos hermanos, por más que el hermano fulano sea así o la hermana fulana sea así, hay que amarlo. ¿Por qué? Porque si la Escritura a nosotros nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos? Dice, orar por los que los persiguen, por los que los ultrajan. Y no somos capaces de orar por nuestro hermano que nos dijo una verdad, capaz que nos dijo una verdad y nos ofendimos y ya ni oramos por él. Pero la Biblia dice orar por los que los persiguen, por los que los ultrajan, por los que le hacen mal. Y amar a vuestros enemigos. Si la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos, ¿cuánto más nos tendríamos que amar los unos a los otros? Y ese es el mandamiento que Dios nos ha dado a través de la palabra. Que os améis unos a otros. Este es mi mandamiento que os doy. No doy un mandamiento nuevo, sino que ya estaba, que os améis unos a otros. Así como Cristo nos amó. Entonces vemos que la palabra a nosotros nos encierra. ¿En qué? En que debemos ser humildes. Y debemos amar a Dios. Y debemos amar a nuestros hermanos. Y debemos amar su palabra. Porque el que ama mi palabra guardará. Y todo se va entrelazando. La Escritura del mensaje se entrelaza. ¿Para qué? Para darnos fe en su palabra. Y cuando nosotros llegamos al nivel de tener fe en su palabra, el diablo tiene que salir corriendo. Pero me duele acá y el diablo se tiene que ir corriendo. Pero tengo uno en la cabeza, el diablo se tiene que ir corriendo. ¿Por qué? Porque está Dios, llegó Jesús y huyó el enemigo. Decía la alabanza, ¿verdad? No cantamos esa alabanza. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Pero cuando la novia canta, profetiza, sí, pero profetiza, pero se olvida. Se olvida lo que canta, se olvida lo que cree, se olvida lo que oye. Tome la palabra. Haga un chequeo de todo lo que Dios le ha dado y verá de que hay mucho más de lo que usted cree en usted, de lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, de temor. De los que vuelven atrás, como cantábamos. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. ¿Cuál es la tierra que Dios nos dio? El Espíritu Santo. Y necesitamos el Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu. Yo necesito una manifestación de Dios en mí, por mí y por los míos. ¿Verdad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para usted? De parte de Dios. Tiene que chequearlo. Tiene que chequearlo. Tiene que chequearlo. ¿Y a dónde dejó? ¿Y a dónde dejó a Dios? ¿Qué tiene que volver? Y empezar de nuevo. Por ejemplo, si tuviera nuestro hermano Rodolfo hoy, yo le preguntaría, ¿dónde lo dejaste a él? ¿Dónde lo dejó? ¿Sirviendo? Siendo uno de los ancianos de la iglesia. ¿Qué vas a tener que retomar? Aquí, en otro lado, donde sea. Y todos aquellos que han servido, ¿verdad? Y han dejado de servir, van a tener que volver, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios le ha dado algo. Y si Dios le dio algo a usted, y usted
no lo pone en marcha, Dios le demandará. Y usted puede decir, bueno, eso es entre Dios y yo. Amén, es verdad, es correcto. Pero se va a repetir. ¿Verdad? ¿Por qué se va a repetir? Porque Dios le ha dado algo. Y si Dios le da algo a usted, usted no lo querría hacer. Si Dios le dice a usted que salga afuera, no iría afuera. Porque sabe que una recompensa tendrá. Como esa historia que siempre cuento, ¿verdad? Había un predicador y en la cabeza le decía que se levante a orar. Y él no se levantaba a orar. Y de vueltas venía una voz de levantate a orar, levantate a orar. Y no, se daba vueltas y seguía durmiendo. De repente se encontró con frío, estaba descubierto, le habían tirado las cobijas al suelo. Y agarró, levantó las cobijas, se volvió a tapar y seguía durmiendo. Hasta que se encontró en el piso. Era Dios levantando. Hasta que él dijo, bueno, es Dios. Entonces se arrodilló a orar y el Espíritu Santo vino. Y le dijo, tenés que salir y caminar a donde está el puente. Eran como unas 30 cuadras. Y dijo, pero ¿para qué a predicar? A las 3 de la mañana. No, a predicar allá. Bueno, llegó al puente y dijo, tenés que predicar a los árboles de oración. Y como le da a predicar a los árboles de oración. Y tenía que obedecer a Dios. Y se puso a predicar salvación. ¿Verdad? Y Dios dijo, le llama al altar a los árboles. Entonces, ¿cómo le cae llamar al altar? Y tuvo que obedecer, porque era Dios. Hablándole. Y de abajo del puente salió un hombre que estaba con pensamiento de suicidio, ¿verdad? Y esa noche, en esa madrugada, ¿verdad? Aceptó al Señor como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? O sea, si vamos por el razonamiento, ¿verdad? Si vamos por el razonamiento es como que si no tuviese sentido, pero Dios sabe. Dios sabe el final aún del principio. Si nosotros razonamos, decimos, pero esto es algo que no tiene sentido. Pero para Dios todo tiene sentido. Todo lo que hace Dios tiene sentido. Todo lo que hace Dios. Entonces, si Dios hizo algo en usted, o en usted, ¿no? Dios sabe. ¿No? Tu hermano Leonardo lo había dejado otra vez de servir. Volvió a servir. ¿Por qué? Porque Dios le dio algo. Y una vez que nos perdemos, que perdemos el paso, o algo sucede, tenemos que volver al principio. ¿Y cuál es el principio? El volver atrás y hacer las cosas bien. Y ser guiado. ¿Verdad? Entonces, y uno mira, pero si tengo que volver, tengo que dejar esto, tengo que dejar bien. El que esté limpio, límpiese más, dice la Escritura. El que santo, santifíquese más todavía. ¿Verdad? Y si vamos, que tenemos que dejar, la mayoría todos tenemos que dejar algo. Muchas veces nuestra personalidad es tremenda y tenemos que dejar esta parte de nuestra forma de ser para agradar a Dios. Y después tenemos que dejar la otra parte de cómo es nuestro carácter para agradar a Dios. Y después tenemos que dejar estos pensamientos, estas ideas para agradar a Dios, porque esto no es conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque si hay algo que a usted lo frena en el servicio, si hay algo que lo frena en servir a Dios es venir al culto, ¿no? Y a traer su sacrificio de alabanza, el sacrificio del habla. Si algo lo frena a usted, es hombre de Dios. Entonces Dios tiene que ayudar. Él tiene que soplar sobre nosotros. Aliento de vida. Viento de vida. El soplo de lo impotente tiene que darnos vida, tiene que darnos unidad y todo lo que necesitamos. La promesa de Dios es para usted. Y tenemos más de 365 promesas en el libro. O sea que si tenemos más, aún tenemos más de una promesa por día para vivir en esta tierra. ¿Y cuántos años tenemos ya en esta tierra creciendo el Evangelio? ¿Y hemos tomado esas promesas de Dios para nosotros? Dios tiene que ayudarnos. ¿Por qué? Porque la palabra no falla, el mensaje no falla, el Espíritu de Dios no puede fallar. Porque es Dios y es perfecto. Lo que fallamos somos nosotros. Los que erramos somos nosotros. Entonces, aquí estamos, Señor. Sopla sobre nosotros. Aquí estamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Yo puedo entender este matrimonio con su pequeña, no es una carga.
yo quiero ver la mano de Dios. Y si yo quiero ver la mano de Dios, ¿cuánto un padre, cuánto una madre quisiera ver la mano de Dios? Porque estamos creyendo este mensaje, este evangelio de resurrección, este evangelio de milagros y de maravillas, ¿verdad? Donde Dios se acercaba a nosotros, donde Dios ha hecho obra en nuestra hermana. ¿Se acuerdan cuando le tenían crecimiento a nuestra hermana? Dios lo de ella, no salieron mal, ¿verdad? Dios obró. Cuando vino la sobrina de nuestro hermano, ya fallecido, nuestro hermano Cacho de Pietra, ¿no? Que vino con cáncer. Yo salía recién, creo que recién llegó. O era ella o la otra persona que recién sanaba, no me acuerdo. Pero según la historia sí me acuerdo de que la sobrina de nuestro hermano Cacho vino y fue sanada de cáncer. ¿Verdad? Cuando estuvimos en una campaña en el barrio Providencia, donde fueron sanados de un matrimonio, fueron sanados de SIDA, solamente llevando un pañuelo. Por los hijos. Y una notita. Queremos SIDA. Por favor, pueden orar por nosotros, llevaron un pañuelo. Se oró por el pañuelo. ¿Verdad? Antes que cerremos la campaña, el domingo, antes que cerremos la campaña, volvieron esos chiquitos con otra escrita diciendo, le damos gracias por sus oraciones porque no han hecho los análisis nuevamente, no tenemos nada. ¿Verdad? Dios poniendo su mano. ¿No? Y en eso nuestra hermana Lidia había tenido un sueño, o una visión, creo que era, un sueño, donde había muchos ángeles peleando con muchos diablos. Nosotros estábamos predicando ahí en la montaña y había muchos ángeles peleando con muchos demonios. Y un ángel llega a la casa de ella y se planta al lado de ella como cansado. Dice, pero todavía sigue la lucha. Estoy descansando, pero todavía sigue la lucha. Y luego se levanta y se fue. Los chicos ahí hablaban de un duende que hablaba con ellos. Un duende que hablaba con ellos. ¿Verdad? El esposo de nuestra hermana Lidia había visto, él cruzaba en ese tiempo el campo, que era la vieja fábrica. Estaba cruzando a las 3:30 de la mañana por ahí y vio un enano con una carretilla subiendo chicos. Fue una visión y tuvo miedo. Él agarró y le dijo malas palabras porque la gente del campo cuando ve cosas así dicen malas palabras, el diablo, ¿verdad? Le dijo malas palabras y tomó otro camino. Cosas espirituales manifestándose, todo por la campaña. Pero hubo una sanidad. 2 sanidades, el matrimonio consigo. Ahora, Dios se manifestó. Dios se manifestó en esos tiempos. Ya cuando era pentecostal, Dios se manifestó también. Hubo milagros. Yo vi milagros, vi liberaciones tremendas. Cuando empecé a entrarle la ayuda en lo que es liberación, vi cosas tremendas. Ahora, ese sigue siendo el mismo Dios. El que tenemos aquí es el mismo Dios, queremos el mismo Dios, estamos conociendo esta Biblia y no solamente que eso pasó allá, la Biblia dice cosas mayores, obras mayores. Cosas mayores que estas, obras mayores que estas. Entonces vemos al profeta, todo lo que hizo el profeta, es para nosotros. Dios le mostró a ustedes, Dios me mostró a mí, que ese Dios puede hacer todas esas cosas también que hizo allá, lo puede hacer acá hoy. Entonces el profeta podía ver allá hay una nube negra, el espíritu de muerte se posa por esa mujer, tiene cáncer, tiene esto, tiene eso, tiene lo otro. Ahora, no tenemos esos dones, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Ahora no tenemos a William Branham, pero Dios está en medio de nosotros porque estamos creyendo que su palabra, cuando dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Y luego la Biblia dice, y yo estaré con vosotros y en vosotros. No solamente en medio, sino también en medio nuestro, dentro de nosotros. Porque es su palabra, es su promesa. ¿No? Entonces, estamos aquí creciendo en este Dios verdadero,
Ahora, por más que la gente diga lo que diga y Satanás diga que fanfarronee lo que quiera, pero nosotros estamos creyendo que esto es verdad y estamos creyendo que este Dios puede hacer lo mismo hoy y ahora, Ahora, si Él vino para darnos vida, espíritus de muerte, en los creyentes, bueno, ese espíritu de muerte se tiene que ir. Se tiene que ir. Se tiene que huir. Y decimos la escritura cuando leemos la escritura y por 7 caminos. ¿Sí? Dios nos ayude. Dios nos dé esa fe en su palabra. Aumentanos la fe, les quiero decir, Señor, aumentanos la fe. ¿Y para qué aumentarnos la fe? Para posicionarnos como cristianos. Antes de ser adoptados tenemos que estar en posición. Ahora, nosotros creemos en la adopción. El mensaje nos habla de la adopción. La palabra nos habla de la adopción. Pero tenemos que ser posicionados en Cristo, en su palabra. Cada uno en el lugar que Dios le ha asignado para poder trabajar en su viña, como creyente, viniendo orando. Mire, yo le voy a decir una cosa. Perdone que pueda tocarla, ¿no? Nuestra hermana Cora, nuestra hermana Blanca, guerreras en oración. Ahora, ¿quién puede ir a tomar ese lugar? Guerreras en oración. ¿Quién pudiera tomar ese lugar? Creyentes viejas del Evangelio que sabían que la batalla se gana en oración. Mucha oración, mucho poder, decimos, ¿verdad? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. ¿Cuánto oramos nosotros? Preguntas. Pero yo no le vengo a contar las costillas, solamente vengo a presentar algo. Y esto es, ¿cuánto oramos nosotros? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Mire, cuando usted más ora, más se enamora del Señor Jesucristo. Cuando más ora, más necesidad tiene de seguir orando. Pero como es inicial, cuando nosotros empezamos a orar, ni ganas tenemos de orar. Tenemos que romper como 10 paredes de hielo para empezar a tener comunión con Dios. Y a veces ni llegamos a romper las paredes de hielo que hay entre medio de nosotros, entre nosotros y Dios, que ya nos cansamos de orar. Pero Dios nos ayude a posicionarnos, a rodarle a Él que sople sobre nosotros aliento de vida. ¿Por qué? Porque estamos en necesidad. ¿Usted tiene necesidad de Dios? Yo tengo necesidad de Dios. Yo necesito que Él haga algo por mí. Yo necesito que Él haga algo por nosotros. Yo necesito que Dios se mueva. Yo no sé de qué de los hermanos, pero yo necesito que Dios se mueva en nuestra hermana Cecilia, en nuestra hermana Estela, en nuestros hermanos que no están. Yo necesito que Dios se mueva en usted. Yo necesito verlo a Dios en usted. Y ustedes seguro que necesitan ver a Dios en mí. Entonces, esto es algo que no es unipolar. El trabajo unipolar es algo horrible. ¿Qué es el trabajo unipolar? Bueno, llegar al punto y esperar que el que va a ministrar, él venga con acción y Dios me transforme. No, usted tiene que venir teniendo comunión con Dios. Usted tiene que venir de haber leído la Biblia, de haber orado, de haber dedicado el tiempo a Dios, de haber estado quizás no orando ni leyendo, pero sí estar meditando en la palabra, metiéndose en la esfera espiritual, metiéndose en el contacto con Dios, metiéndose en la relación de Dios con el hombre. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Y eso es lo que realmente necesitamos. Usted necesita tener una relación con Dios, algo muy excepcional, algo muy tremendo, algo muy especial. Porque si nosotros venimos sin una gota de Dios en nosotros,
se pone difícil la cosa. Y después del tiempo, usted ya ni gana va a tener que venir al culto. ¿Por qué? Porque personalmente no está esa batalla para ser un creyente espiritual. Para ser un creyente que pueda tomar la espada y luchar contra el diablo y todas esas secuencias. En lo personal. Solamente en lo personal. Dios nos ayude. Dios nos ayude, que Él pueda soplar sobre nosotros de su Espíritu Santo y llenarnos a cada uno de nosotros, dándonos vida y dándonos a cada uno lo que necesitamos. Usted necesita sanidad hoy, créalo. Créalo. No deje que Satanás le diga otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Vengan a mí todos los que viven a la tierra y ser salvos. Ahora, ser salvos. Salvación viene con sanidad. Ahora, usted es salvo, usted tiene sanidad. Hay liberación. ¿Usted cree que Dios puede, hasta niños, Dios puede liberarla? Seguro, yo creo también. Yo creo también. Pero ¿cuál es nuestro nivel espiritual para que esto pueda suceder? ¿Cuál es el nivel espiritual que usted tiene para que esa sanidad pueda realizarse en su vida? ¿Cuál es mi nivel espiritual para que Dios se manifieste? Entonces yo veo que yo necesito más. Necesito una búsqueda más profunda, una búsqueda más tremenda con Dios, para que Dios se manifieste, porque más oración, mucha oración, mucho poder. Pueden ponerse de pie. Mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Dios nos ayude. Dios nos dé su gracia. Hasta aquí yo quiero compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición. Y que Dios pueda obrar en medio de nosotros. Dios pueda llenar la vida. Yo necesito y creo que Dios puede, a cada uno y a la iglesia en su sociedad puede bendecir. Y Dios puede dar y contestar las oraciones. Porque es un Dios que está deseando contestar las oraciones. Pero ¿estamos nosotros preparados para que Dios conteste nuestras oraciones? Dios nos ayude, porque debemos estar preparados para que Dios se manifieste. Hermano Leonardo, ¿puede pasar? Dios le bendiga, Dios nos ayude a todos, ¿verdad? Porque yo también soy necesitado así como usted. Gracias, Dios le bendiga. Amén. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor por su palabra y bueno, por todas las cosas del Señor. Mientras compartía, hermano, me acordaba